Imagínate que tras mucho esfuerzo, tras mucha lucha, tras mucho sacrificio, al final has conseguido un relativo éxito social, ¿no? Y podrías pensar, oye, qué contento estoy, qué alegre. Esto es alegría. Eh, Pero ¿realmente es alegría eso o es placer? ¿Lo has pensado alguna vez? Imagínate que participas en una carrera y tras mucho sacrificio ganas la carrera y dices, uy, qué alegría, he ganado la carrera. Pero ¿realmente eso es alegría o solo es placer? Porque ¿qué es el placer? El placer es la satisfacción de un deseo, no es nada más que eso. Tú tienes algo en mente, aspiras a algo, quieres ganar más dinero, quieres éxito social, eh, quieres placer sexual y bueno, pues te sacrificas por ello, ¿no? Hasta que a lo mejor algún día pues lo alcanzas. Y entonces dices, bueno, qué alegría. Pero luego, una vez superado ese momento cumbre, pues como que llega una cierta tristeza, ¿no? Porque en realidad hay pues como una especie de alegría, pero que no es alegría, ¿no? Es como placer, pero sin alegría. En todas partes se nos cuenta que Paul Ekman identificó pues como lo que llaman las 6 emociones primarias o las 6 emociones básicas, que dicen que son miedo, tristeza, ira, alegría, sorpresa y asco. Estas son las 6 emociones básicas que identificó Paul Ekman. Posteriormente ha habido otros estudios bueno, que dicen que no son 6, sino que son 4, porque vienen a decir que el asco y la sorpresa, pues que más o menos son lo mismo, y que el miedo y la ira, pues también, que prácticamente que son lo mismo, ¿no? Que además se identifican con los mismos rasgos, expresiones faciales y tal. Bueno. En definitiva, que todas estas clasificaciones incluyen la alegría como una emoción. Sin embargo, hay grandes místicos, como puede ser Krishnamurti o el maestro Eckhart, que nos dan a entender claramente que la alegría no debe confundirse con el placer. Claro, ¿por qué se confunden estos dos conceptos? Por un lado, el placer, pues es eso, la satisfacción de un deseo, ¿no? ¿Y qué es esa emoción que nos quieren dar a entender Paul Ekman y otros muchos psicólogos y estudiosos de las emociones? ¿Qué es esa alegría sino placer? Es la satisfacción de un deseo. Podríamos llamarle, si quieres, también excitación, ¿no? O euforia, también, si quieres, ¿no? Excitación, euforia. Eh, bueno, pero claro, todas esas emociones están asociadas al tener, ¿no? Porque es la satisfacción de un deseo. Es tú logras algo, conquistas algo y entonces sientes esa, entre comillas, alegría, ¿no? Que yo más bien diría que es placer, simplemente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en realidad no hay emociones positivas y negativas, como se suele hablar. Los celos o la envidia o el asco, o yo qué sé, todo eso son emociones negativas. Y luego hay emociones positivas, que son la alegría y la felicidad. Pero claro, cuando tú estás diciendo que la alegría y la felicidad, entendidas como placer, son emociones positivas, pues yo creo que estás armando un lío. Claro, todas estas emociones están asociadas a aspectos de nuestro entorno, ¿no? A cosas que nos afectan, que bien nos generan repulsión o nos generan atracción. En definitiva, casi todas ellas están relacionadas con el miedo, salvo cuando sentimos placer, quizás, ¿no? El placer, bueno, dices, bueno, pues he conseguido algo, pues ahora parece que no hay miedo, ¿no? Pero sí, porque inmediatamente llega el miedo a perder eso que has conseguido, ¿no? En definitiva, lo que podemos decir es que en realidad
Aunque se dice muchas veces, no, es que las emociones son buenas porque son adaptativas y nos ayudan a la supervivencia, ¿no? Eh, pero claro, lo que no se aclara bien es que lo que ayudan es a la supervivencia de nuestro ego, no a, que es el que realmente anhela sobrevivir. El ego siempre anhela sobrevivir porque nunca vive, siempre está en el sacrificio. Claro, en todo esto es muy importante distinguir entre lo que son las emociones racionales y las emociones irracionales. Por ejemplo, las emociones irracionales no pasan por el intelecto, sino que van directamente a la amígdala que tenemos en el cerebro, ¿no? Eh, eso ocurre, por ejemplo, cuando nuestro cuerpo nos rescata de un peligro inminente, ¿no? Y esas emociones sí son buenas para la supervivencia. Pero, por contra, las emociones racionales, las emociones que sí pasan por el intelecto, es decir, que derivan de juicios, esas son negativas para el ser humano. No favorecen su integración social, no favorecen que ellos tengan unas relaciones más armoniosas con las demás personas. Todas las emociones que derivan de juicios, es decir, que uno valora pros y contras o beneficios y pérdidas y a partir de ahí reacciona, ¿no? Bien, todas esas emociones no son en absoluto adaptativas. Todo lo contrario, esas emociones que nos vuelven reactivos nos aíslan de los demás, nos dejan solos, nos apartan de la sociedad, nos convierten en marginados sociales. Pero entonces, ¿cuál sería la verdadera alegría o la verdadera felicidad? Pues bien, esa alegría verdadera no tiene nada que ver, que también se llama gozo o dicha, no tiene nada que ver con la consecución de un logro, es algo completamente distinto. La verdadera alegría o dicha o gozo, el gozo, bien, tiene que ver con el ser, es el gozo de ser. No con el tener, no con haber conseguido una cosa, o una persona, o un logro de algo. No tiene que ver con una conquista. Tiene que ver con la libre expresión de nuestras facultades esenciales. O sea, cuando nosotros liberamos nuestro ser, cuando nosotros nos expresamos, logramos expresarnos con autenticidad, cuando somos libres, cuando conseguimos actuar con naturalidad, cuando fluimos, entonces ahí sí, ahí acontece la verdadera alegría, que no tiene nada que ver con emoción alguna, porque estos sentimientos pertenecen al ser, no pertenecen al tener, que es lo propio del ego. El ser no tiene ninguna inquietud por el tener, porque el ser es pura actividad, es acción. Entonces, esa alegría tiene que ver con la acción espontánea, con la acción auténtica, con la acción que libera. Esa es la dicha, que es una dicha estable, que nos nutre, que nos enriquece por dentro, que nos hace crecer como personas. Que nada tiene que ver con esa otra alegría, entre comillas, o excitación o euforia que acontece cuando, yo que sé, ganamos más dinero o cuando alcanzamos el éxito no sé, o cuando nos toca la lotería. Nada tiene que ver con eso, nada tiene que ver con eso. Por tanto, yo diría que no existen emociones positivas porque todas son relativas al ego, todas son negativas. Da igual que tengan esa apariencia de positividad, que no es real, porque inmediatamente que llegamos a la cumbre luego llega la tristeza. Eso no es real. Ese modelo de vida que ensalza el sacrificio para luego conquistar algo algún día, en algún momento puntual del espacio-tiempo, no es válido, no es cierto, no es real, es un engaño, es una trampa que solo alimenta nuestros egos. El modelo de éxito lo único que hace es invitarnos continuamente a la autoexplotación. El modelo de éxito premia la imposición sobre los demás, el sentirte superior a otros, el competir y aplastar al otro. Ese es el modelo del éxito, que ensalza el sacrificio, que ensalza el sacrificio de la vida en nosotros y en los demás, a los que machacamos.
¿O es que acaso, por ejemplo, no siente placer el sádico cuando maltrata a otra persona? ¿Y es eso alegría? En mi opinión, las emociones están claramente sobrevaloradas. Eh, las emociones acompañan siempre a la reactividad y la conducta reactiva es siempre repulsiva. La conducta reactiva siempre nos va a aislar de los demás. Nunca nos va a volver mejores socialmente, más armónicos, más sociables. Nunca, nunca va a conseguir eso. ¿eh? Todo lo que son conductas reactivas son negativas para las personas. Son negativas para su integración social. Las personas muy viscerales o muy pasionales, que hoy en día a menudo se ensalzan, ¿no? Porque dicen, uy, cuánto siente esta persona. Pero esa persona probablemente está sufriendo mucho porque está en lo reactivo, está en la visceralidad, en lo pasional, que sí que son emociones muy humanas, pero son en su mayoría, yo diría que en su totalidad, son patológicas. Entonces mucha gente diría, bueno, pero es que entonces ¿qué nos queda? Porque serías como un robot, ¿no? Si no tendrías emociones. Mentira. No, lo que serías es una persona sensata, tranquila, sosegada, pacífica, dulce, amorosa, alegre. Pero claro, eso es algo que nada tiene que ver con las emociones. Eso es la luz de la razón, ¿no? Es el equilibrio, la ecuanimidad, la sensatez, la prudencia. Claro, todo eso nos parece aburrido porque como estamos tan habituados a los realities de la televisión en los cuales se ensalza todo lo emocional, todo lo pasional, todo lo que es el sufrimiento, se ensalza el sufrimiento, la vida sacrificada, la lucha, el conflicto, todo eso es lo que parece alimentar las audiencias televisivas. Pero qué poco se habla de lo que es la naturalidad, la espontaneidad, la paz, la alegría sin opuesto. Pero claro, cuando hablamos de la alegría como emoción, como placer, como excitación, siempre va a tener un opuesto. Sentimos mucha euforia cuando estamos en la cumbre y mucha tristeza cuando estamos en el hoyo, ¿no? Abajo. El mismo Erich Fromm, ese gran psicólogo que ha escrito tantos libros, pues nos habla en ese libro Tener y Ser, nos habla claramente de que la alegría no tiene nada que ver con el placer ni con la euforia. No tiene nada que ver con la satisfacción de los deseos. Es algo completamente distinto. Tiene que ver con la liberación interior, tiene que ver con la afirmación de nosotros mismos como personas. Tiene que ver con el ser y no con el tener. Por tanto, yo creo que urge un cambio de enfoque en todo esto. Yo no sé por qué en todas partes en Internet, todas las publicaciones siguen ensalzando la alegría como una emoción. Siguen diciendo que hay emociones positivas y negativas. Todo esto es falso. Todo esto es completamente falso. Pero bueno, alguien lo tenía que decir y yo lo digo. Si a alguien le llega, pues fenomenal. Y si no, pues oye, ya llegará el día, yo qué sé. Así que nada, bueno, pues esto os cuento por hoy. Hasta pronto amigos, chao, que os vaya genial. Adiós.